Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que al comienzo de este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta semana que ya vamos avanzando, nuestra primera semana del trimestre, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El inicio del Evangelio de Jesucristo. Y hemos comenzado a aprender un texto nuevo para esta semana, pero quería que me acompañaras para que lo pudiésemos leer juntos. Acompáñame a leerlo en el libro de Marcos, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 14 y verso 15. Y nos dice así: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar, si te es posible a ti, así hazlo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar, quede con nosotros. Bendiga a aquellos que nos ven, nos escuchan. Quiera darnos su buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y nuestro estudio de hoy tiene un tema muy interesante, así que vamos a nuestro primer apartado, que es llevado al desierto. Y nuestra primera pregunta es: ¿dónde fue Jesús inmediatamente después de su bautismo y por qué? Esto es, ya leímos el día de ayer que después del bautismo, pues Jesús fue a Juan. Después de que se bautizó, ¿a dónde fue llevado? Es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Y por qué fue llevado ahí? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 12. Marcos, capítulo 1, verso número 12. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Muy bien. Así que entonces, después de que Jesús fue bautizado, Jesús fue llevado al desierto, según leemos aquí. Muy bien. Pero ¿cuáles fueron las razones de que fue allí? Bueno, pues vamos a ver lo que está escrito en el Espíritu Profecía. Leamos lo que está escrito en este material que se llama A fin de conocerle, en la página 34. Y nos dice así: ¿Por qué fue llevado Cristo en el comienzo de su ministerio para ser tentado en el desierto? Fue no porque lo necesitara personalmente, sino en vuestro favor, para vencer por nosotros. Iba a ser probado como representante de la raza. Iba a ser frente al enemigo en un encuentro personal, para vencer a aquel que pretendía ser cabeza de los reinos del mundo. Muy bien. Entonces, fue llevado al desierto porque él tenía que hacer un trabajo en favor del ser humano. Esto es, vencer donde el ser humano no había vencido hasta este momento. Muy bien. Entonces, iba a recobrar el terreno que se había perdido, iba a hacer las cosas como nosotros no lo habíamos hecho. Muy bien, pero todavía hay más. Veamos qué más y cuáles fueron estas razones. Leamos este siguiente párrafo de este mismo material. Nuestro Salvador soportó en cada punto la prueba de la tentación y en esta forma hizo posible que venciera el hombre. Entonces, al Jesús encontrarse en el desierto de la tentación, después de que fue bautizado, venció cada punto que nosotros tenemos que vencer. Hay algunas tentaciones, muy bien, y estas tentaciones representan y se manifiestan en diversas formas en nuestras vidas, y Él venció cada una de ellas para que nosotros pudiésemos también obtener la victoria sobre ellas. Pero todavía hay más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración,
Debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Muy bien, entonces estas situaciones que estamos contemplando aquí al compartir esta parte de la lección es: Jesús va al desierto. Muy bien, él tiene que estar en comunión con Dios y ahora Satanás le va a atacar. Entonces le tienta y él vence en favor de cada uno de nosotros. Muy bien, ¿para qué fue allá? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, fue impulsado por el Espíritu. ¿Cuáles fueron las razones? Para vencer en tu favor. Muy bien, en mi favor, en nuestro favor. Así que vamos a continuar con este estudio y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Mientras Jesús estuvo en el desierto, ¿con quién tuvo que lidiar y cómo le ayudó Dios? Muy bien, mientras Jesús estaba allí en el desierto de la tentación, ¿qué es lo que pasó allí y cómo Dios le ayudó? Bueno, quiero que me acompañes una vez más en la palabra de Dios para que leamos en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahora vamos a leer el verso 13. Mira cómo dice el verso 13. Estuvo en el desierto 40 días entre los animales del campo. Allí fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Muy bien, así que entonces podemos darnos cuenta que Jesús estuvo allí 40 días entre los animales, en el desierto. Muy bien, y ¿qué es lo que pasó allí? Al momento de estar en esas condiciones, Satanás también fue y le tentó. Muy bien, ahora, pero dice que los ángeles le servían también. ¿Qué significan estas palabras? ¿Con qué tuvo que lidiar y cómo le ayudó Dios? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía en este siguiente párrafo, que es Mensajes Selectos, tomo 3, página 149, y nos dice así: si no hay una posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea y, sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Muy bien, entonces si vamos a ser tentados con algo que no va a hacer ningún efecto en nosotros, entonces no es tentación. Cuando nosotros somos tentados en algo que nosotros podemos cometer, podemos hacer. Muy bien, resistir la tentación es aferrarnos por la fe al poder que Dios le da al ser humano para que pueda no cometer el acto que no debe ser hecho. ¿Estamos claros en esa parte? Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame a esta siguiente pregunta. ¿Cómo promete Dios ayudarnos en nuestros momentos de necesidad? Muy bien, recuerda que Jesús estaba allí en el desierto de la tentación y él fue tentado. Muy bien, y ahora también ocurre lo mismo con nosotros, somos tentados. Pero ¿cómo es que somos tentados? Vamos a ver cómo funciona esto, cómo que nosotros nos encontramos en estas condiciones. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios y cómo Dios también nos ayuda. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Salmos, capítulo 91, y allí vamos a leer el número 11. Veamos lo que nos dice allí. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Muy bien. Esto es, cuando somos tentados, así como Jesús fue ayudado en el desierto de la tentación, también Dios ordena a sus ángeles para que nos ayuden en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. Cuando nos vemos en una situación muy difícil, Dios está allí para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Cuando vemos que la situación es muy difícil en nuestras vidas, Dios está allí, mandando a sus ángeles para ayudarnos en todas las cosas. Pero ¿qué más dice la Biblia? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia una vez más en el libro de Salmos, capítulo 34. Y ahí vamos a leer el verso número 7. Veamos cómo nos dice. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los libra. Muy bien. Así que entonces la Biblia nos dice que el ángel de Jehová está allí y está alrededor de los que le temen y los libra cuando viene la tentación y la dificultad.
Bueno, pues así en esas condiciones como Dios también nos ayuda a nosotros. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Este está en mi vida hoy, y dice así, en la página 302. Los ángeles, esto es los ángeles de Dios, tienen la misión de velar por nosotros. Y si nos entregamos a su custodia, los tendremos a nuestra diestra en todo momento de peligro. Cuando inconscientemente estamos en peligro o ejerzamos mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, indicándonos una senda mejor, eligiendo las palabras que debemos usar y orientando nuestras acciones. De esa manera, nuestra actitud será un poder silencioso, inconsciente, pero vigoroso para llevar a otros hacia Cristo y el mundo celestial. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en diversas situaciones, la forma en cómo hablamos, la forma en que hacemos, cómo nos comportamos, los ángeles están allí. ¿Para qué? Para ayudarte a ti, para ayudarme a mí en todas las cosas que necesitamos. Y de esta manera nos encontramos en una situación donde somos constantemente ayudados por estos seres celestiales para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para cerrar nuestro estudio del día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra, queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos en este día y que al haber estudiado su palabra podamos tener la seguridad de que Dios nos está ayudando y cuidando constantemente. Queremos agradecer por los ángeles también que nos ayudan en todas las cosas y pedimos que continúe con cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.